Hay algo profundamente extraño en desear un objeto barato en un mundo obsesionado con lo caro. Más extraño aún cuando ese objeto no intenta impresionarte, no presume tecnología avanzada. No compite en diseño y aún así se convierte en el centro de atención. Porque mientras todos corren detrás de relojes inteligentes, pantallas infinitas y funciones que prometen optimizar tu vida, hay un reloj de apenas $20 que está haciendo exactamente lo contrario y ganando. No tiene wifi, no mide tu ritmo cardíaco, no cuenta tus pasos, ni te dice cuándo dormir, ni siquiera intenta parecer moderno. Y sin embargo, cada vez más personas lo están buscando, no por lo que tiene, sino por lo que le falta. Ese es el punto de partida. Y también la primera grieta. Porque cuando un objeto tan simple empieza a generar deseo masivo, hay algo más ocurriendo debajo de la superficie. Algo que no tiene que ver con el reloj, sino contigo. Durante décadas, la lógica fue clara. Más caro significaba mejor. Más funciones significaban más valor. Más tecnología implicaba más estatus. Era una carrera ascendente donde cada nuevo dispositivo superaba al anterior, donde cada actualización prometía acercarte un poco más a esa versión optimizada de ti mismo. Y entonces algo empezó a fallar. No de forma evidente. No hubo un momento exacto donde todo colapsó. Fue más bien una acumulación silenciosa. Notificaciones constantes. Actualizaciones interminables. Baterías que no duran. Interfaces que cambian. Sistemas que exigen atención. El problema no era la tecnología en sí, sino la relación que empezamos a tener con ella. Y ahí es donde entra este reloj de $20. No como una solución mágica, no como una revolución, sino como una anomalía. Porque este reloj no intenta mejorar tu vida, no intenta intervenir, no intenta optimizarte, solo hace una cosa, y la hace bien. Mostrarte la hora. Y en ese gesto tan simple, revela algo incómodo. Tal vez no necesitabas todo lo demás. Pero para entender por qué este objeto aparentemente insignificante está generando tanta atracción, hay que mirar hacia atrás. Mucho antes de que existieran los smartwatches, antes incluso de que los teléfonos dominaran cada aspecto de nuestra rutina. El reloj era otra cosa. Era una herramienta, no una extensión de tu identidad digital. No un dispositivo que recopilaba datos sobre ti. Era simplemente un instrumento para orientarte en el tiempo. Nada más. Y dentro de esa lógica surgieron relojes diseñados no para impresionar, sino para funcionar. Resistentes, accesibles, precisos. Relojes que podías usar todos los días sin preocuparte. Relojes que no necesitaban ser cuidados como un objeto de lujo, entre ellos. Apareció este modelo que hoy cuesta menos que una cena promedio, pero que lleva décadas sin cambiar. Ese detalle es clave, porque mientras todo a tu alrededor evoluciona constantemente, este reloj permanece. Mismo diseño, misma interfaz, misma experiencia. No hay curva de aprendizaje, no hay configuraciones complejas, no hay dependencia de aplicaciones externas. Lo compras y funciona, y eso, en el contexto actual, es casi radical. Pero aquí es donde la historia empieza a profundizarse. Porque la atracción por este reloj no se explica solo por su simplicidad, sino por el contraste bruto con el entorno en el que vivimos hoy. Cada dispositivo que usas está diseñado para capturar tu atención. Cada vibración, cada alerta. Cada pequeño estímulo está cuidadosamente calibrado para mantenerte enganchado. No es un accidente. Es diseño. La economía moderna no se basa solo en vender productos, sino en retener tu tiempo. Y en ese ecosistema, un reloj que no compite por tu atención se vuelve extraño, casi invisible, pero precisamente por eso, poderoso. Porque no te interrumpe, no te observa, no te mide, no te evalúa, no te dice si estás haciendo suficiente. No convierte cada aspecto de tu vida en datos. Solo está ahí.
Y esa presencia silenciosa empieza a sentirse diferente, más ligera, más libre. Pero hay otra capa. Una que muchos no ven a primera vista, y es que este reloj de $20 no solo es simple, es increíblemente eficiente. La batería puede durar años, no días, años. No necesita recargarse constantemente. No depende de cables, ni de rutinas de carga nocturna, ni de ansiedad por quedarse sin energía a mitad del día. Está diseñado para acompañarte, no para exigirte. Y eso cambia la dinámica, porque deja de ser un dispositivo que debes mantener y se convierte en algo que simplemente usas, sin esfuerzo, sin fricción, sin pensar. Y en un mundo donde todo requiere tu atención, esa ausencia de esfuerzo se vuelve adictiva. Pero aquí es donde aparece la paradoja, porque cuanto más analizas este fenómeno, más te das cuenta de que no se trata realmente del reloj. Se trata de lo que representa. Una forma diferente de relacionarte con la tecnología, una forma más selectiva, más consciente, más limitada, pero también más controlada. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si un reloj de $20 puede cumplir su función perfectamente, ¿por qué sentimos la necesidad de tener algo más complejo? La respuesta no está en la utilidad, está en la percepción. Durante años hemos sido entrenados para asociar complejidad con valor, para creer que más funciones equivalen a más beneficios, para pensar que un dispositivo que hace 10 cosas es necesariamente mejor que uno, que hace una. Pero la realidad es más ambigua, porque cada función adicional no solo añade capacidad, también añade fricción, más configuraciones, más distracciones, más dependencia, más posibilidades de fallo. Y en ese equilibrio, este reloj barato juega a una estrategia diferente, elimina todo lo innecesario. No mejora la experiencia, la simplifica. Y al hacerlo, cambia completamente la relación que tienes con él. No lo consultas constantemente. No interactúas con él más de lo necesario. No se convierte en un punto de fricción en tu día. Se integra. Y eso, en términos de diseño, es extremadamente difícil de lograr. Pero aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, porque aunque este reloj parece ofrecer libertad, también expone algo que muchos preferirían ignorar. Y es que no necesitas tanta tecnología como pensabas. No necesitas monitorear cada paso. No necesitas analizar cada hora de sueño. No necesitas recibir notificaciones constantes para funcionar. El reloj no te está quitando nada. Está revelando lo que nunca fue esencial. Y eso puede ser incómodo, porque implica que muchas de las cosas que usamos diariamente no están ahí por necesidad, sino por hábito, por inercia, por presión cultural, y romper con eso no es fácil. Elegir un reloj de $20 en un mundo de dispositivos avanzados no es una decisión técnica, es una declaración. Es decir, no necesito más. Y esa afirmación, aunque parezca simple, tiene un peso enorme en una cultura que constantemente empuja hacia el exceso. Pero aún hay una última capa que explica por qué este reloj sigue creciendo en popularidad. Y no tiene que ver con funcionalidad. Tiene que ver con identidad. Porque en los últimos años ha surgido una especie de rechazo silencioso hacia la hiperconectividad. No como un movimiento organizado, sino como una sensación compartida, un cansancio difuso. La gente empieza a cuestionar cuánto tiempo está entregando y a cambio de qué. Y en ese contexto, los objetos que representan simplicidad empiezan a ganar valor simbólico, no por lo que hacen, sino por lo que permiten evitar. Este reloj no te hace más productivo, pero tampoco te distrae. No te hace más eficiente, pero tampoco te sobrecarga. No mejora tu rendimiento, pero tampoco invade tu atención. Y en ese equilibrio encuentra su lugar, no como el mejor reloj del mercado, sino como el más honesto. Pero lo más interesante es que, mientras todo esto ocurre, el precio no cambia significativamente. Sigue siendo accesible, sigue siendo simple,
sigue siendo el mismo. Y eso rompe una de las reglas más arraigadas del mercado, que el valor percibido debe reflejarse en el precio. Aquí no. Aquí el valor está en otra parte. En la experiencia. En la ausencia. En la decisión consciente de elegir menos. Y eso es lo que lo vuelve tan atractivo. No es un objeto aspiracional en el sentido tradicional. No representa estatus. No comunica riqueza. Comunica criterio. Y eso, en ciertos círculos, vale mucho más. Pero todavía falta entender algo, Crush. Y es que este fenómeno no es solo una tendencia pasajera. Es una señal de que algo está cambiando en la forma en que valoramos la tecnología, en cómo definimos utilidad, en cómo entendemos el progreso, porque durante mucho tiempo avanzar significaba añadir más funciones, más velocidad, más capacidad. Pero este reloj plantea una idea diferente, que avanzar también puede significar eliminar, reducir, simplificar, quitar todo lo que no es esencial hasta que solo quede lo imprescindible. Y en ese proceso, descubrir que tal vez eso era suficiente desde el principio. Ahora míralo de nuevo. Un reloj de $20. Pantalla simple. Botones básicos. Funciones mínimas. Nada impresionante. Nada innovador. Nada que destaque a simple vista. Y sin embargo, cada vez más personas lo eligen. No porque sea mejor, sino porque encaja mejor con lo que están empezando a buscar. Menos ruido. Menos distracción, menos dependencia, más control, más claridad, más intención. Y ahí está la verdadera razón. No es el reloj, nunca lo fue. Es lo que representa en un mundo que se volvió demasiado complejo. Es una pequeña resistencia, un recordatorio silencioso, una decisión aparentemente insignificante que cambia la forma en que te relacionas con tu tiempo. Y cuando lo entiendes, ya no se trata de si cuesta $20, se trata de por qué algo tan simple puede sentirse tan correcto. Porque al final, la pregunta no es cuánto cuesta ese reloj, la pregunta es cuánto estás pagando por todo lo demás. Y ahí es donde la historia deja de ser sobre un objeto y empieza a ser sobre una contradicción que casi nadie quiere admitir. Porque si algo tan básico puede devolverte una sensación de control, entonces todo lo que vino después, toda esa capa de tecnología, de funciones, de promesas, empieza a parecer, al menos en parte, innecesario. Y eso es peligroso, no para ti, para el sistema. Porque la industria no se construyó sobre lo esencial, se construyó sobre la expansión constante, sobre la idea de que siempre falta algo. De que siempre puedes mejorar. De que siempre hay una versión superior esperándote. Pero este reloj rompe ese ciclo. No tiene próxima versión, no hay expectativa de evolución. No hay una narrativa de progreso asociada a él. Es lo que es, y no pretende ser más. Y en ese gesto tan simple, desarma uno de los motores más potentes del consumo moderno. La insatisfacción permanente. Porque si encuentras algo que es suficiente, dejas de buscar. Y cuando dejas de buscar, todo el ecosistema que depende de tu atención constante empieza a tambalearse. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque no todos llegan a este reloj por las mismas razones. Algunos lo descubren por accidente, otros por nostalgia, algunos lo ven en la muñeca de alguien que admiran, otros simplemente se cansan. Cansancio real de cargar dispositivos, de actualizarlos, de configurarlos, de depender de ellos. Y en ese momento, este pequeño reloj aparece como una alternativa silenciosa. No grita, no se promociona agresivamente, no necesita convencerte, solo está ahí esperando a que estés listo. Y cuando lo estás, la transición es casi inmediata. Lo compras. Lo usas. Y en cuestión de días, algo cambia. No de forma dramática. No hay una transformación radical. Pero hay una diferencia sutil en cómo interactúas con tu día. Miras la hora y nada más. No hay distracción posterior. No hay desvío.
No hay estímulo adicional. Es una interacción cerrada. Empieza y termina en el mismo lugar. Y eso, aunque parezca insignificante, tiene un efecto acumulativo. Menos interrupciones, menos fragmentación, más continuidad mental. Pero aquí aparece otra paradoja. Porque mientras este reloj te devuelve simplicidad, también te enfrenta con algo que muchos evitan, el silencio. Sin notificaciones, sin recordatorios constantes, sin ese flujo continuo de estímulos. Empiezas a notar los espacios vacíos, momentos donde no pasa nada. Y para muchos eso es incómodo, porque estamos acostumbrados a llenar cada segundo, a evitar cualquier forma de aburrimiento, a mantener la mente ocupada todo el tiempo. Pero este reloj no te ofrece escape, no te distrae, te deja solo con tu tiempo. Y en ese espacio empiezan a surgir preguntas. ¿Qué haces cuando no hay nada que te interrumpa? ¿En qué piensas cuando no hay estímulos constantes? ¿Cuánto de tu día estás viviendo y cuánto estás reaccionando? Este es el verdadero impacto del reloj. No lo que añade, lo que revela. Porque elimina tantas capas de ruido que deja expuesta la estructura básica de tu rutina. Y eso puede ser incómodo o liberador, dependiendo de cómo lo mires. Pero hay otro elemento que termina de consolidar este fenómeno y tiene que ver con algo mucho más tangible, la confianza. Hoy, confiar en un dispositivo no es tan simple como antes. Dependes de actualizaciones, de compatibilidad, de servidores, de marcas que deciden cuando tu dispositivo deja de ser relevante. Tu reloj puede volverse obsoleto no porque deje de funcionar, sino porque alguien decidió que ya no es compatible. Y eso cambia completamente la relación. Dejas de ser propietario y te conviertes en usuario temporal. Pero este reloj de $20 no juega bajo esas reglas. No depende de nada externo. No necesita permisos, ni sincronización, ni conexión. Funciona hoy igual que funcionará dentro de 5 años. Y esa previsibilidad genera algo que muchos dispositivos modernos han perdido: tranquilidad. Sabes exactamente qué esperar. Sin sorpresas, sin cambios, sin interrupciones. Y en un mundo donde todo es incierto, esa estabilidad se vuelve valiosa. Pero aún hay un último giro. Porque después de todo este análisis, después de entender su simplicidad, su eficiencia, su impacto psicológico, uno podría pensar que este reloj representa el pasado, una reliquia, un vestigio de otra época. Pero no. Lo más curioso es que este reloj no está regresando. Está encontrando su momento, porque el contexto actual es saturado, acelerado. Hiperconectado es precisamente el entorno donde su propuesta tiene más sentido. No compite con la tecnología moderna. La complementa. Se posiciona como un contrapeso. Una herramienta que no busca reemplazar, sino equilibrar. Y eso lo convierte, paradójicamente, en algo más relevante que nunca. No porque sea avanzado, sino porque es suficiente. Y en un mundo que constantemente te empuja a querer más, encontrar algo que te haga sentir que ya tienes lo necesario es raro. Casi sospechoso, pero profundamente atractivo. Así que la próxima vez que veas este reloj simple, discreto, casi invisible, no lo subestimes. No es solo un objeto barato. Es una elección, una señal, una pequeña declaración en medio de un sistema que nunca se detiene. Y tal vez, solo tal vez, es también una invitación a cuestionar, a reducir, a recuperar algo que parecía perdido. Porque al final, no se trata del reloj que llevas en la muñeca, se trata de la relación que tienes con tu tiempo. Y esa no se compra por $20, pero puede empezar ahí.